Miren, esta información es bastante importante y preocupante. De verdad que si no hace algo el gobierno, tanto del estado de Chihuahua como el gobierno federal, que en esto tiene mucha responsabilidad, se puede convertir en un peligro más para la frontera, para el estado de Chihuahua, para la zona donde opera el Tren de Aragua actualmente en México, en Ciudad Juárez, porque es un grupo criminal. No puede ser considerado un cártel, porque no controlan ellos, el tráfico de drogas, que siembren, fijen precio, transporte y coloquen la mercancía en Estados Unidos. No, este grupo criminal del que ya hemos hecho videos, por cierto, les voy a dejar en la pantallita final un video por si alguien quiere enterarse más o menos cómo surgió este Tren de Aragua allá en Venezuela, para que ustedes escuchen. Decía, no puede ser considerado como un cártel, pero es un grupo muy fuerte, es una de las organizaciones criminales más peligrosas de Sudamérica y que de hecho tiene en jaque a varios países, varias regiones de países, por ejemplo en Perú o en Colombia. Hay actualmente muchos lugares donde ellos controlan principalmente, ojo, el tráfico de migrantes. Ellos son venezolanos y hay que entender que el país que tiene en la actualidad la mayor cantidad de migrantes hacia el norte, por ejemplo Estados Unidos, a otros puntos, pero principalmente pues lo que queda en el continente, pues es Venezuela. Y entonces el Tren de Aragua vio en los migrantes, de hecho desde siempre ha visto, a partir de que surge, no es una organización que tenga tantos años, habrá aparecido por ahí hace unos 10, cuando mucho, 8, 10 años. Entonces ya desde hace 8, 10 años, pues la situación en Venezuela obligaba a mucha gente a tener que abandonar su país, y estos criminales vieron en estos migrantes la oportunidad. Entonces ellos controlan principalmente el tráfico de migrantes. ¿Cómo llegaron a México? Pues por los migrantes, porque se dieron cuenta que a su paso por nuestro país, ellos podrían tener beneficios económicos. Y no tiene este grupo criminal, por lo que yo he leído de ellos, ningún empacho en asociarse con cualquier grupo de la delincuencia organizada, esté en Colombia, en Perú, en Guatemala y ahora en México. Entonces seguramente, así como lo dijo en los últimos días, o lo han estado diciendo las autoridades de seguridad pública en Chihuahua, por ejemplo el secretario de Seguridad, Óscar Ibáñez, no tiene ningún empacho en asociarse con bandas criminales del estado de Chihuahua, principalmente en este momento de Ciudad Juárez, donde tienen su base de operaciones, y son un grupo bastante violento, bastante violento. Hay varias declaraciones que se han dado en estos últimos días. Por ejemplo, también se habló de que este Tren de Aragua tendría que ser una responsabilidad del gobierno federal principalmente, porque se trata de delincuencia organizada internacional. ¿Cómo entraron al país? Pues bueno, nuestro país también es una coladera, es una verdadera coladera, y llegaron y ahora ya están operando en México, y esto es peligroso. Repito, es una organización criminal muy, muy peligrosa. ¿Por qué surge todo este diálogo sobre esta organización criminal en estos últimos días? Porque resulta que la semana pasada el Departamento de Estado de Estados Unidos firmó un acuerdo con Colombia donde anunció recompensas millonarias a cambio de información para capturar a 3 de sus líderes, principalmente al líder de ellos, que también hemos hablado de él aquí en el canal, a un individuo que tiene el alias de Niño Guerrero. Ofrecen $5 millones por él, también por otro a quien apodan Johan Petrica, y a otro individuo a quien apodan el Giovanni, que serían las 3 cabecillas principales del tren de Aragua, y de los que no se sabe dónde están. Dicen que estarían operando en Colombia. Y hay algo muy, muy interesante. El gobierno de Venezuela, después de que escuchó esta
pues esta alianza que hizo el gobierno de Estados Unidos con Colombia para fijar las recompensas y tratar de detenerlos, el gobierno de Venezuela salió a decir que esto es falso, que ellos ya detuvieron y desarticularon a esta organización criminal. De hecho, el canciller Iván Gil de allá de Venezuela dijo que es una ficción mediática internacional para desprestigiar al gobierno de Venezuela, porque ellos anunciaron desde el mes de septiembre pasado, el año pasado, que el Tren de Aragua estaba completamente desarticulado. ¿A qué les suena eso? ¿A qué se parece? Bueno, pues advertidos están tanto el gobierno del estado de Chihuahua como el gobierno federal de que está ingresando a México una organización criminal bastante peligrosa que se dedica principalmente al tráfico de migrantes. Y obviamente, pues no solo con migrantes venezolanos, ya estando en México, aliados con pandillas, que seguramente estas pandillas son brazos armados de los cárteles que operan en Chihuahua, pues ahorita por el que sea, van por venezolanos, van por colombianos, van por lo que sea. Es delicado este asunto, hay que ponerle atención. Les voy a dejar lo que le respondió a una periodista, el secretario de Seguridad Pública de Chihuahua, Gilberto Loya, sobre esta situación de la presencia del Tren de Aragua en territorio mexicano y allá en Chihuahua. Compañero, por favor. Buenos días, Federico Martínez del Heraldo. Son dos preguntas. La primera, el gobierno de Estados Unidos ya está ofreciendo una recompensa de $12 millones por información que lleva a dar con los cabecillas del Tren de Aragua. Ya anteriormente nos había comentado que pues, tenían reportes de que al parecer había miembros de esta pandilla aquí en el estado. ¿Qué actualización hay de este caso referente aquí? Respecto del Tren de Aragua, déjame decirte que justo en la semana pasada tuvimos una reunión de violencia fronteriza, una reunión que se lleva mes a mes. En esta ocasión nos tocó presidirla y recibir nosotros a las autoridades que intervenimos en todo el tema de seguridad o de contener la violencia fronteriza, tanto del lado mexicano como del lado americano. Estuvimos ahí en las oficinas de la Secretaría, estuvo personal de la patrulla fronteriza, estuvo personal de CBP, inclusive estuvo personal de la Fiscalía de Nuevo México, y por el lado mexicano estuvo gente del Centro Nacional de Inteligencia, estuvo gente de Migración, estuvo gente de la Fiscalía General del Estado, la Policía Municipal de Juárez, nosotros. Y uno de los temas que se trató pues es cómo ha ido avanzando el tema del fenómeno de la pandilla del Tren de Aragua, ¿no? Sobre todo de estas personas venezolanas, y en el seguimiento que le tenemos nosotros desde aquí, desde Ciudad Juárez, que es específicamente donde tienen su principal punto de operaciones. Seguimos trabajando en ello, yo lo he comentado, no es una pandilla sencilla de darle seguimiento, porque no es una pandilla que actúe como una pandilla tradicional, ¿no? Que los ubicas por los tatuajes, que los ubicas por el caló, por las señas, por la forma de hablar. Estas personas son distintas en eso, y seguimos trabajando en poder desenredar, por decirlo de alguna manera, la forma en la que ellos son.